Dios, bendígala, bendiga a las personas que lo dieron, bendiga a las personas que no, a las personas que no tienen trabajo, bendígalos con uno, bendiga a las personas que tienen poco trabajo con más trabajo, y a los que ya tenemos le damos la gracia y la gloria a mi Dios. Amén. Ahora los dejo con el pastor. Gloria a Dios. Poderoso es el Señor, dáselo fuerte porque es para Cristo. A su nombre, a su nombre. Dios es bueno, iglesia. Dios es bueno, iglesia. Te estoy diciendo que Dios es bueno. Dios es bueno, 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 bueno. Poderoso es el Señor. Dios te bendiga mucho, amada iglesia, hermosa iglesia redimida por el Cordero. Es un placer estar aquí con este hermoso pueblo. Hoy martes, amada iglesia. Yo sé que varios están cansados. Yo sé que unos vienen del trabajo. La Biblia dice que todo lo que hagamos para Dios no es en vano. Todo lo que usted y yo hagamos mientras sea para el Señor no va a ser en vano y va a ser Él el que lo va a recompensar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hoy, amada iglesia, es un día sumamente especial. Poderoso es el Señor porque el Señor nos ha regalado este hermoso día. Y el Señor, amada iglesia, va a bendecir mucho esta casa. Yo lo sé, amada iglesia, porque Él lo dijo. Y hoy, amada iglesia, voy a dar el tercer mensaje, el cual el Señor me dio, amada iglesia, de los 4, los cuales el Señor me dio para esta casa. Amada iglesia, estaré dando el número 3. El domingo fue algo sumamente hermoso y poderoso, donde el Señor se manifestó de una forma sumamente especial, amada iglesia, de una forma que incluso hubieron personas que se asustaron. Y es normal que el ser humano se asuste con algo que no conoce, donde uno cuestiona qué está pasando alrededor. Lo vivió el apóstol Pedro, amada iglesia, cuando cayó el día de Pentecostés. Cuando un grupo de personas fueron llenadas por el Espíritu Santo de Dios. La gente que estaba llena del Espíritu Santo de Dios, había grandes y poderosas manifestaciones, e incluso la demás gente dijo: estos están borrachos. El apóstol dijo: no están borrachos, es que están llenos del Señor. Y el Señor nos dio un poquito de la mucha gloria que Él tiene, amada iglesia, en esa visitación del domingo. Y yo sé que va a estar incrementando, amada iglesia, mientras usted y yo tengamos hambre de Dios. Si usted viene aquí a la iglesia con hambre de Dios, téngalo por seguro, amada iglesia, que Dios va a suplir alimento a esa hambre espiritual que usted tenga. El único lugar, amada iglesia, escucha esto, el único lugar donde mi Señor Jesús, la Biblia dice que Él no hizo muchos milagros, fue un lugar donde la gente no tenía hambre de Dios. Faltaba fe, faltaba hambre de Dios. Pero cuando un pueblo se reúne, yo tengo hambre de Dios. Yo quiero que Dios haga algo especial en mis hijos, en mi hija, en esta casa, en su familia. Yo lo sé. Pero todo depende también de su hambre que usted tenga. Bueno, y empiezo y ya el tiempo corre. Quiero también mandar un saludo a los hermanos que nos ven por las redes sociales. Allá en Coahuila, en Monterrey, allá también, ahora me están informando una hermana allá. Mandamos un saludo allá en Guatemala también, en la isla de Puerto Rico, en Isabela. Mandamos un gran saludo a esos siervos que nos ven constantemente. Bueno, empecemos, amada iglesia. En esta hermosa tarde
estaré predicando bajo el poderoso tema, amada iglesia, sin temor, sin miedo. Gloria a Dios. Así, amada iglesia, con esa sonrisa de colgate que ustedes traen, les voy a pedir, por favor, amada iglesia, que abran sus Biblias en Segunda de Reyes, amada iglesia. Estaremos leyendo Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 30 en adelante. Bendito es el Cordero. Con la mano lo buscas, pero con la boca atrévete a alabarlo. Gloria a Dios. Estoy sumamente orgulloso, amada iglesia, que nuestro hermano Brian dirigió este hermoso servicio que es para Dios, amada iglesia. Yo sé que él no lo ha tomado con ligereza, dirigir algo para Dios. Lo hizo sumamente bien, lo hizo mucho mejor que su servidor cuando yo empecé esto. Gloria a Dios. Estoy muy orgulloso, amada iglesia, de que este joven lo hizo sumamente bien. Para la gloria de nuestro Señor Jesús. Lo tienen, amada iglesia. Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 30. Gracias, Señor. Dice: vino después Jehú de Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos de antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. 31. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo: ¿sucedió bien a Jezreel que mató a su señor? 32. Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo: ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos, y él les dijo: echadla abajo. Y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. 34. Entró luego, y después que comió y bebió, dijo: id ahora a ver aquella maldita y sepultarla, pues es hija del rey. 35. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la cabeza y los pies y las palmas y las manos. 36. Y volvieron y se lo dijeron, y él dijo: esta es la palabra de Dios, a la cual habló por medio de su siervo Elías, diciendo: en heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel. 37. Y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra, en la heredad de Jezreel, de manera que nadie puede decir: esta es Jezabel. Pon tu bien a un lado, amada iglesia, y vamos para el cielo. Amado buen Dios, te doy gracias, te doy gloria y te doy honra. Amado buen Dios, aquí vemos un pueblo con hambre de su presencia, con hambre de su palabra, Señor. Venimos delante de su poderosa presencia, rogando para que sea presente su poderoso Espíritu Santo y fuego. Necesitamos más que nunca un toque de su presencia, amado Padre. Amado buen Dios, Señor, reconozco mi pequeñez, pero también reconozco que usted es un Dios grande, fuerte y poderoso. Amado buen Dios, Señor, predicaré tu palabra para gloria y honra tuya. Gracias, Señor Jesús. Dale un fuerte aplauso a Cristo. Bendito es el Señor. Y pueden tomar sus asientos. Lo único que les pido, amada iglesia, que la alabanza no se calle. La alabanza es el fruto de un corazón agradecido al Dios todopoderoso, a su nombre.
sin temor y miedo. Palabras, amada iglesia, cortas, palabras muy pequeñas, palabras, amada iglesia, que muy pocos le ponemos mucha atención. Hablábamos, amada iglesia, y leíamos de una mujer sumamente poderosa. Una mujer con muchos, pero muchos estudios académicos. Una mujer, amada iglesia, con un intelecto sobrenatural. Una mujer que conocía el terreno físico y también conocía el terreno espiritual. Quiero enfocarme un poco en esta mujer para poder poner una plataforma, amada iglesia, ya que si el título Sin miedo y temor me lleva mucho a esta mujer. Una mujer, como decía, con un intelecto sumamente alto. Estudió, amada iglesia, en las mejores escuelas. Estudiadores de la palabra, eruditos de las escrituras, dicen que más de 20 idiomas hablaba ella, que su piel era más tercia que la misma seda, que era sumamente y extremadamente hermosa a los ojos de cualquier hombre. Cada uno de nosotros reconocemos y sabemos la historia de Jezabel. Sabemos que también, amada iglesia, fue una mujer mala, sumamente mala, ya que a pesar que ella tenía todo ese intelecto, a pesar que ella tenía todos los mejores lujos, amada iglesia, ya que estaba casada con un poderoso rey, amada iglesia, llamado Acab, un hombre sumamente rico también, amada iglesia. Esta mujer tenía de lo mejor, pero a pesar que tenía todas estas riquezas, a pesar que tenía todo este intelecto, amada iglesia, a pesar que tenía una belleza descomunal humanamente hablando, lo que esta mujer no tenía era temor y miedo a Dios. A pesar que esta mujer, amada iglesia, conocía el Dios tuyo y mío. Ella tenía un amplio conocimiento de Jehová de los ejércitos. Ella sabía con qué Dios estaba metiendo. Ella lo sabía. Ella sabía la trayectoria del pueblo de Israel. Ella sabía las proezas que Dios hizo en el pueblo de Israel. Pero aún así, amada iglesia, a pesar que ella leía, a pesar que ella leía las escrituras, a pesar que ella escuchaba los testimonios de la gente, a pesar, amada iglesia, que ella miró y supo, amada iglesia, que un hombre llamado Elías Tibita mató y degolló a muchos de sus profetas, que ella escuchó y pudo ser testigo de un acontecimiento sobrenatural donde este varón de Dios oró y fuego cayó. A pesar que esta mujer, amada iglesia, miró todo eso, sabía todo eso, ni aún así le entró en el corazón de ella temor, mucho menos miedo en el corazón de ella. Qué duro es eso, amada iglesia. Qué tan duro el corazón de un hombre o de una mujer se puede poner en contra de un Dios tan grande. Sabemos, amada iglesia, y reconocemos como iglesia de Dios, porque son iglesia de Dios, ¿verdad? Yo también soy iglesia de Dios. Cada uno de nosotros tenemos que tener dentro de nuestra cabecita esto, que nosotros como iglesia tenemos que tenerle un gran temor a Dios. Pero ¿qué decimos del miedo? ¿Acaso el pueblo de Dios deberá tenerle miedo a Dios? Levanta tu mano y sé sincero.
si tú piensas que el pueblo de Dios no le tiene que tener miedo a Dios o servir a Dios con miedo. Levanta tu mano si piensas que la iglesia no le debe tener miedo a Dios. Quiero ver manitas, por favor. Sean sinceros. Todos piensan que debemos, ya tengo una mano, qué bueno, 2 manos, mira, gloria, 3 manos. ¡Wow! Más de uno levanta la mano diciendo a Dios no se le tiene que tener miedo, ¿verdad? Amén. Digan amén. No va a hacer nada. Aleluya. Poderoso es Cristo. Pero a Dios, amada iglesia, claro que se le tiene que tener un gran temor. Ya que Salomón dijo, amada iglesia, en Proverbios capítulo 1, versículo 7, que el principio de la sabiduría es tener temor a Dios y de Dios. Claro, le tenemos un temor. Pero ¿qué hay de miedo, amada iglesia? ¿Qué hay de ese miedo? Gloria sea a Cristo. Con la palabra del Señor, amada iglesia, quiero enseñarles a ustedes. Yo ya sabía, amada iglesia, y mi corazón ya sabía que a Dios se le tiene que tener temor. Dudaba un poco, amada iglesia, de que un Dios tan grande, tan hermoso que tenemos, debemos de nosotros tenerle un miedo. Ya que nosotros sabemos que la palabra miedo es mala. Yo creo que aquí a nadie le gusta tener miedo. Porque tienen miedo, yo lo sé. Hay gente que le tiene miedo a las arañas. Hay gente que le tiene miedo a las cucarachas. Hace poco estaba con Andy y le pregunté, ¿a qué le tienes miedo? A la oscuridad. Me dijo, no, yo le tengo miedo a la Llorona. Y le dije, santo Dios, ¿y esa quién es? Y me empezó a explicar de la mentada Llorona. Y luego me dijo del jinete sin cabeza. Y luego me dijo, y de unos tales cadejos, ¿verdad? Y me dijo de esto y del otro. Eso es miedo. Y el ser humano tiene miedo, es natural tener miedo. Pero nosotros como iglesia tenemos que entender una cosa, amada iglesia, que a Dios no solamente se le tiene que tener temor. Dios en la Biblia, en los más de 33 versículos que Dios nos ha dejado con promesa a la iglesia, Dios habla del miedo. Dios nos dice del miedo, amada iglesia. Si ustedes buscan, amada iglesia, en Isaías capítulo 41, versículo 10, donde Dios dice a su iglesia, así no temas, porque yo estoy contigo, dice el Señor. En Salmos capítulo 56, versículo 3, dice, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza, dice el salmista. En Salmos 118 dice, en el Señor está conmigo y no tengo miedo, dice el salmista. Gloria sea a Cristo. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7 dice, deposita en Él todo miedo, porque Él cuida de ustedes, dice el Señor, amada iglesia. Nuestro Dios, cuando habla de miedo, amada iglesia, Él nos dice que depositemos nuestro miedo, nuestra ansiedad, nuestros problemas en Él. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Pero eso lo sabemos, amada iglesia. Pero ahora donde yo te quiero llevar, amada iglesia, y espero suma atención, amada iglesia, ya que de aquí espero en el Señor que usted y yo salgamos de aquí con una perspectiva más amplia de nuestro Dios. Amén. De que veamos más allá, amada iglesia, donde le pido al Señor que abra más su entendimiento, así como lo ha hecho conmigo.
donde yo pensaba, amada iglesia, que a Dios solamente se le tiene que tener un temor, más no un miedo. Donde, claro, yo sabía que a Dios sí se le tiene que tener una especie de miedo. Pero si no hay palabras, si yo no lo veo escrito, lo dejo volando, amada iglesia. Lo dejo en el aire hasta que yo no lo vea. Por eso les voy a pedir que vayamos a Isaías capítulo 8, versículo 12 en adelante, por favor. Les quiero enseñar con la palabra del Señor, amada iglesia, donde a Dios no solamente le tenemos que tener un gran temor, sino también Dios le tenemos que tener un gran miedo. Gloria sea a Cristo. Poderoso es el Señor. Lo tienen, amada iglesia. Isaías capítulo 8, versículo 12, por favor. Si alguien me ganó, levántese para que lo lea, por favor. Aleluya. No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Ahora el que sigue. A Jehová de los ejércitos, a él santificad sea el vuestro temor, y él sea vuestro miedo. ¿Se oye o no se oye? ¿Y alguien si tiene compasión de su pastor? Bueno, no sé de quién es, pero con su permiso. Aquí se caen todas esas manitas. Donde pensábamos que a Dios no se le tiene que tener miedo, amada iglesia. Y te quiero que enseñar qué clase de miedo hay que tener a Dios. Donde dice claramente Isaías capítulo 8, versículo 12. No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis a los que ellos temen, ni tengáis miedo. Hasta ahí vamos bien. Pero aquí el Señor nos dice a quiénes debemos de tener miedo. El 13 dice, a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea vuestro qué, y sea vuestro miedo. Si mi Dios solamente quisiera nuestro temor, no hubiera dicho nada de miedo. Y ahora voy a empezar a predicar. Lamentablemente, amada iglesia, en los tiempos que vivimos, dentro de la iglesia, ya no tenemos ni temor, ni mucho menos miedo. Nada de eso ya tenemos. Hay mucho pueblo, gracias Eva, que aquí ya te había agarradura. Mucho pueblo, amada iglesia, caminamos mucho peor que una cabra en un gran pastizal. Muchos de nosotros caminamos allá en el mundo afuera, amada iglesia, sin miedo ni temor, amada iglesia, a nuestro Dios. Muchos de nosotros le tenemos más miedo al patrón de tu trabajo, le tenemos más miedo al cabezón de tu esposo, le tenemos más miedo a la cabezona y greñuda de tu esposa. Alaba la gloria del Señor. Poderoso es Cristo. Muchas de las veces le tenemos más miedo al que tiene la patrullita con una lucecita roja y azul, que le llamamos policía, pero no le tenemos miedo a nuestro Dios. Se ha perdido eso, amada iglesia. Y por eso que se ha perdido dentro de la casa del Señor, caminamos como nos place, hablamos como queremos. Ya que cuando uno le tiene temor y miedo a alguien, más si es tu patrón, y no me digas que no, porque cuando está tu patrón, limpias más bonito, preciosura de trabajo. Y cuando lo ves molesto,
te entra un miedo. A lo mejor solamente a su pastor. Pero seamos sinceros. Hay gente humana que le tenemos más miedo que a Dios. Viene tu esposo, sabes que está enojado porque no le hiciste el lonche que quería. Tienes miedo. Ninguna sierva dijo amén, yo creo que no le tiene miedo. Muchas de las veces son las siervas que tienen miedo. Oye, este bárbaro no me va a dar cheque esta semana. Y entra un miedo, un pánico. Y si Dios, amada iglesia, conforme a su palabra, nos está diciendo que a Dios no solamente hay que tenerle temor, sino también miedo, es tiempo que nosotros empecemos a examinarnos cómo estamos caminando, amada iglesia. Ya que esas dos cositas nos van a ayudar mucho caminando en este caminar de cristiano. El temor y el miedo en este caminar rumbo al cielo, porque queremos ir al cielo, ¿verdad? Si usted ha dicho amén, y yo también digo amén, en este caminar como hombres y mujeres de Dios, tenemos que aprender y tener en nuestra mente que a Dios, conforme a su palabra, tenemos que tenerle un respeto, un temor y un miedo, amada iglesia. Y como les he dicho, lamentablemente hay mucho pueblo que camina dentro y fuera de la iglesia como que Dios no hay que tenerle ni temor, ni mucho menos miedo. Porque incluso decimos como quiera, Dios es amor. Sí, papacito, Dios es amor. La Biblia lo dice claramente. Pero si usted y yo seguimos leyendo, amada iglesia, también dice que es fuego consumidor. Y cuando usted y yo perdemos el miedo a Dios, perdemos el temor a Dios, no nos importa nada de Dios. Nos puede importar cuando ya tengamos el agua hasta acá. Seamos sinceros. Mientras la cartera esté llena de puros azulitos que traen al Benjamín Washington, los de 100 para que me entiendan, no hay miedo a Dios. Mientras usted se pueda parar de esa cama confortable que tiene, pueda pegar 2, 3 brincos y maromas al cielo, y sepa que usted está más joven y más fuerte que un caballo, usted no le tiene miedo a Dios. Mientras la esposa te ame y te abrace y te haga cariñito y te diga gordito, papacito, y todos veamos bien dentro del matrimonio, no hay miedo o temor a Dios. Pero ¿qué hay cuando tenemos el agua hasta aquí, amables? Ahí sí nos entra un temor y clamarle a Dios por auxilio y ayuda. Y Dios no quiere, amada iglesia, que seamos, amada iglesia, tan ingratos con Él. Y solamente hasta que viene la emergencia, como 911, le hablemos a Dios. Dios quiere que usted y yo aprendamos a caminar con Él, en las buenas y en las malas también. De preferencia, amada iglesia, en las malas. Te voy a decir por qué. Porque el verdadero oro, amada iglesia, es probado en el fuego. El verdadero cristiano, amada iglesia, es probado en la prueba. Y a mí me duele mucho, amada iglesia. Me están grabando, ¿sí? Repito, porque quiero pegar en varios talones. Lo repito, lo digo, ¿sí? ¿Me da permiso? Qué dolor a mí me da que el pueblo de Dios, pueblo de esta casa, amada iglesia, ya no le tiene temor ni mucho menos a Dios. Qué doloroso es.
Podemos escudarnos diciendo Dios es amor, y sí lo es. Por eso no te ha matado como la cucaracha que somos. Es ese amor, amada iglesia, que Dios tiene todavía por el mondongo que somos, amada iglesia. Que no nos ha matado como Ananías y Zafira. Es ese amor de la cruz del Calvario, que a pesar que nos revolcamos como adúlteros, como borrachos, como mentirosos, como ladrones que somos, amada iglesia, es ese amor que todavía no nos ha pulverizado en este momento. Pero no podemos vivir así siempre, amada iglesia. Te voy a decir por qué, amada iglesia. Porque llegará el día donde la paciencia de Dios se acabará, amada iglesia. Llegará el día, amada iglesia, donde Dios te dirá, como usted no tiene miedo ni temor hacia mí, es momento que le enseñe mi mano dura también. Nadie dijo amén. Y apenas estoy empezando. Pero es duro, amada iglesia, que el pueblo, y por eso nos apagamos. Porque ya no hay miedo. Ya no hay miedo de un Dios que nos puede matar. Dios no es un ogro, quiero recalcar eso. Dios no es ningún ogro tampoco, amada iglesia. El Dios que yo predico es un Dios alegre, amoroso. Pero si aquí la misma Biblia me está diciendo que tenemos que tenerle temor y miedo, y si nosotros nos examinamos a nosotros mismos, vemos nosotros para dentro de nuestro corazón, ¿verdad? Yo no me puedo meter dentro de ustedes, ¿verdad? Aparte, ni quepo. Pero ustedes sí pueden verse por dentro. Ustedes sí pueden examinarse, escanearse y decirse dentro de mí, yo ya no le tengo temor a Dios. Porque si le tuviera temor y miedo a Dios, no hubiera hecho lo que hice. Amén. Si le tuviera temor y miedo a Dios, no me hubiera ido de las cosas de Dios. Podemos decir, pastor, hermano pastor, eso es solamente el Antiguo Testamento. Ya que el Antiguo Testamento, amada iglesia, mucha gente lo ha usado para asustar de una forma errónea al pueblo de Dios, a la congregación e incluso a la gente de afuera. Sí, aquí habla de un Dios fuerte, serio, duro, amada iglesia. Claro, en el Antiguo Testamento está lleno de eso. Pero también con Biblia te quiero decir que el mismo Jesús dijo las mismas palabras. Vayámonos a Mateo, amada iglesia. Poderoso es el Señor. Mateo capítulo 10, versículo 28, por favor. Poderoso es el Señor. ¿Lo tienen, iglesia? ¿Qué dice Mateo capítulo 10, versículo 28, por favor? Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Más bien. Mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y lo dijo Jesús. No le tengas miedo al esposo que está diciendo. No le tengas miedo a la esposa que está diciendo. Si no quieren venir a los caminos del Señor, no les tengas miedo. Ajá. Si te dicen te dejo por Jesús y te dan a escoger, usted ahí le está dando a escoger el cielo o el infierno. Si usted ama en verdad a esa persona, usted no va a parar con esa misma persona al infierno. Si usted es inteligente y temerosa de Dios, sabe que es mejor estar con Dios. Y si usted está con Dios,
La Biblia promete, mientras usted se mantenga firme, Dios promete atraer a toda esa bola de mondongos que tenemos de familia, traerlos a los pies de Cristo. Amén. Amén, pastor. Mientras usted y yo nos mantengamos fieles a Dios. Amén. Amén. Mientras usted y yo tengamos temor y miedo a Dios. Amén. Pero como he dicho, se ha perdido mucho temor y miedo dentro de la casa de Dios. Mucho, amada iglesia. Venimos cuando queremos, alabamos cuando queremos, buscamos de Dios cuando se nos da la regalada gana. No hay miedo ya, no hay temor ya. Y eso mismo le pasó a Ananías y Zafira, amada iglesia, por una mentirita chiquitita, blanca como la conocemos. Ahora imagínate las negrotas que nosotros decimos. Qué terrible sería que la mano de Dios pasara por las iglesias y empezara a limpiar, matando a gente. Qué duro sería eso. Yo creo que si yo supiera que el día de hoy el Señor iba a matar al mentiroso, hoy te lo aseguro que no miento. Si tuviera un calendario, así como lo tenemos aquí, que Brian iba a dirigir, esto, el otro, y al final dijera Dios, voy a pasar y voy a matar a los que mintieron hoy. Yo creo que ni uno mentiría el día de hoy, ¿verdad? Yo no lo haría, porque ya hay algo escrito ahí. Ya hay algo declarado ahí. No lo haría. Eso es en la iglesia, pastor. En otro ejemplo no entiendo el pueblo. Si usted va a 100 millas por hora en una carretera de 20 millas por hora, va a haber una consecuencia con el policía y usted va a tener un miedo. Porque hay algo ya escrito que se llama ley. Y Dios ya dejó algo escrito para nosotros, donde tenemos que regresar, amada iglesia, y empezar a tenerle temor y miedo a nuestro Dios. Voy a ver y les voy a enseñar qué clase de miedo, amada iglesia. Porque tenerle miedo a Dios no es el miedo que nosotros conocemos de que como si fuéramos y nos fueran a matar o algo así feo. No, tampoco. Pero se ha perdido mucho eso en las iglesias. Por eso vemos pastores acostándose con siervas de la iglesia, porque ya no hay temor y miedo en los predicadores. Por eso vemos predicadores que piden dinero, amada iglesia, en sumas cantidades altas, porque ya no tienen temor y miedo a Dios. Por eso vemos dentro de la iglesia, amada iglesia, cosas tan asquerosas, tan horribles, amada iglesia, porque ya no hay temor y miedo al Señor. Se ha perdido mucho eso. Y no solamente aquí, vayámonos en la Biblia, porque también el apóstol Pedro batalló con eso. Vamos a ver otra iglesia donde se perdió mucho el miedo y el temor a Dios. Y esa otra iglesia, amada iglesia, va a estar está en Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 8 en adelante. Vamos a ver una iglesia, un pueblo, hasta dónde puede uno llegar si uno no le tiene temor a Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 6,
versículo 8, dice de esta forma, 6:8. ¿Lo tienen? 6:8. Pero vosotros cometéis el agravio y defraudéis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los reversa, pastor. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Alguna vez has sido injusto, iglesia? Yo sí. Ni los fornicarios. ¿Alguna vez has visto a alguien con ojitos? ¿Verdad? ¿Sí me entienden? Ni los idólatras. ¿Alguna vez has dicho, si me quitan el teléfono me muero? Eso es un ídolo. Un ídolo no es solamente el típico bonito que vemos en los santuarios o en las grandes catedrales hermosas. También un ídolo puede ser un teléfono. Un ídolo puede ser el dinero. Un ídolo es todo aquello que te quita de la vista de Dios. Sigamos. Ni los afeminados. ¿Saben qué es un afeminado? Nomás escuché un amén. Digan amén los varones. Ni los que se echan con varones, ni los ladrones. ¿Alguna vez han robado algo? ¿Alguna vez le hemos robado a Dios? Amén. Pastor, no digan el diezmo, por favor. Ay. Ni los ávaros. ¿Alguna vez has sido avaro, iglesia? Tacaño. En México decimos de Monterrey, ¿verdad? No sé por qué. Porque se le echamos a los pobres de Monterrey. Usted es bien agarrado como el de Monterrey. Tacaño. ¿Alguna vez hemos sido así? Que el Señor nos ayude. Ni los borrachos. Ay, pero es para el calor, pastor. Ni los maldicientes. Esos que le dicen al esposo, vos sos un hijo de... Como ponen en la televisión, ¿verdad? Cuando alguien no te da lo que quieres, santo Dios. Ni los estafadores. Cuando le dices a alguien, te doy 20 y le acabas dando 10. Eso es una estafa. Cuando le dices a una persona, claro que funciona esa máquina al 100. Qué duro. Que el Señor nos ayude. Heredarán el reino de Dios. Muchos de nosotros, incluso grandes predicadores, usamos esos versículos para atacar al impío allá afuera. Pero si nosotros leemos el contexto, el apóstol no le está hablando a los impíos solamente. El apóstol, el siervo de Dios, le está diciendo a la iglesia. Todas estas barbaridades estaban siendo en la iglesia. Amén.
En la iglesia había adúlteros, en la iglesia había fornicarios, en la iglesia había ávaros. Y es lo que le decía el apóstol a la iglesia: estos bárbaros no van a entrar al cielo. ¿Por qué? Porque han perdido el temor y el miedo a Dios. No les importa. Y es muy peligroso cuando un hijo, una hija de Dios, ya no le importa al Dios que le sirve. Es muy peligroso cuando nosotros entramos en una posición de nuestra vida donde no nos importa ni al Dios que servimos, no nos importa nuestra salvación, no nos importa nada de eso. Cuando Satanás llega a controlar tanto tu mente, tanto tu cerebro, llega un punto en la vida del creyente cuando pierde el temor y el miedo, ya no le importa su salvación. Porque pensamos y nos engañamos diciendo: como quiera, Dios me perdona. Y con la Biblia te quiero enseñar personas que de igual manera pensaron de la misma forma que podemos pensar nosotros. Y quiero animarte, pueblo del Señor y hermanos en Cristo que me ven por las redes sociales. No pierdas el temor y miedo a Dios. Porque si usted y yo lo perdemos, esto nos puede pasar como le pasó a Noé en Génesis capítulo 6, versículo 3, donde el siervo Noé, trabajando arduamente, haciendo un gran barco, una arca, amada iglesia, donde fácil podía entrar también mucho hombre, mucha mujer, mucho niño, mucho bebé, amada iglesia. Muchas personas pudieron haber entrado con Noé. Y por más de 120 años, imagínate, por 120 años Noé predicaba, le decía a la gente: gente, por favor, métanse, que viene diluvio. Viene juicio de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ya se hartó. Ya se fastidió de sus pecados. Llega un momento, amada iglesia, que apesta tanto en nuestra vida espiritual, que ese apeste, ese hedor, como se diga, llega a la nariz de Dios. ¿Alguna vez te has puesto al lado de un apestoso? Pero estoy diciendo, un apestoso. Yo he trabajado por más de 11 años con la gente de la calle dándoles de comer. Pero había una persona, ya no lo he visto en muchos años, pero había una persona que a una distancia larga ya se podía oler el varón. Y así como olía, se miraba también. Una persona, amada iglesia, que de una gran distancia tú ya sabías que venía este varón. Como quiera, el pastor que yo sigue por muchos años, como quiera, a mí me enseñó a amar a esa persona como nunca. Lo abrazábamos, todo hacíamos por él. Pero lo que quiero llevarte, amada iglesia, que ese hedor a grandes distancias se notaba. Y así es el pecado dentro de nuestra vida. Empieza a incrementarse. ¿No me crees del olor? No te vayas en una semana. Aguántate un mes. Usando, dice el Señor. Ahora imagínate años. Así es el pecado espiritual también. Apesta. Y a lo mejor la primera semanita no le llega al Señor. La segunda semanita todavía no le llega.
Pero muchos de nosotros lo hemos hecho por años. Muchos de nosotros por años. Y empieza a llegar. ¿Y qué fue lo que pasó, amada iglesia? Cayó el diluvio. Sigamos. No nos podemos olvidar en Génesis capítulo 18, versículo 23. Grandes, poderosos pueblos llamados Sodoma y Gomorra. Donde estos pueblos, amada iglesia, estas civilizaciones, tan altas en tecnología, tan altas en conocimiento, pero también tan altas en pecado, fue el hedor del pecado de ellos que llegó a un punto donde mi Dios dijo, los voy a destruir. Abraham le dijo, claro, permite que saque a los míos. Dale una oportunidad. ¿Sabes por qué hay gente que Dios todavía no los ha matado? Dentro de sus familias. Porque ustedes están pidiendo por ellos. ¿Sabes por qué Dios todavía no ha matado a tu esposo? ¿Sabes por qué Dios no ha matado a tu esposa, a tus hijos? Porque usted está clamando por ellos. Y Abraham es lo que hacía con Dios. Señor, mira mi familia, mira lo que es mío, mira mi sangre, ten misericordia. Y Dios mandó a unos ángeles por ellos. Pero aún así el juicio de Dios cayó sobre Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque ellos practicaban de pecado hasta decir ya no más. Mandó juicio Dios. Dios siempre va a mandar juicio donde abunda el pecado, amada iglesia. Siempre. Y a mí lo que más me duele, amada iglesia, y yo no quiero como pastor, pero yo voy a empezar a cambiar mi oración y decirle a Dios, haga como usted quiera. Enséñele con su mano al pueblo que usted se le tiene que tener temor y miedo otra vez, Señor. Porque veo cómo hacen a mi Dios, amada iglesia. Veo cómo pisan la preciosa sangre de mi Señor Jesucristo. Cómo hacemos la sangre de Cristo. Y a veces me usan a mí, amada iglesia, como excusa para no venir a la casa del Señor. Es que el pastor habla muy duro. Bueno, te lo voy a dejar más suavecito. A lo mejor es como, ¿verdad? Pero es que así soy, así predico. A lo mejor tengo que no sé, para que me entiendan. A lo mejor tengo que predicar, amados hermanos, por favor, que no pequen. Ya no sean fornicarios, ya no sean adúlteros. Por favor, por favorcito. ¿Quién los quiere? Abu. A lo mejor tengo que hablar así, ¿verdad? Familiares me dicen, Israel, ¿por qué? ¿Por qué usted grita? Ahí están. Y yo le dije a mi familiar, mira, es que imagínate, si les grito, les digo así y no entendemos. Ahora imagínate si les hablara por favorcito. Por favor, mira, ¿qué les cuesta? No sean pecados. Y yo le dije, mira, si así lo hacen, ahora imagínate si les hablo despacito. Si para que mi Jesús dijera, tenle temor al que puede destruir tu cuerpo y tu alma en el infierno. Él fue duro también. Cuando mi Jesús predicaba y le llegaba a la gente, porque a nadie le gusta que lo descubra la palabra del Señor, a nadie. Y más si usted es pícaro y lo está haciendo. Si usted es un adúltero y yo empiezo a decir, los adúlteros no entrarán al reino del Señor, lo está diciendo por mí. Claro que lo estoy diciendo por usted, porque usted va a parar en el infierno y yo no quiero eso. Aquí lo dice la palabra. Aquí claramente.
Otra persona. En 1 de Samuel capítulo 2 versículo 12. Dentro de la iglesia, los hijos de un varón de Dios, Elí, Anat y Abiú. Dos hijos de un sacerdote que querían predicar el evangelio, querían cantar, querían meterle fuego a la iglesia, querían ser ministros del Señor. Pero la Biblia dice, amada iglesia, en 2 de Samuel capítulo 2 versículo 12, amada iglesia, que estos hombres, Jehová les decía, ellos son perversos. Se acostaban con su madrastra, amada iglesia. Tenían relaciones con su madrastra, orgías, maldiciones. La Biblia dice, eran perversos y trataron de ser ministros del Señor. ¿Qué fue lo que pasó? Jehová mandó fuego y los mató. Los mató. Por eso cuando yo estoy aquí no lo tomo a la ligera. Porque también a mí me puede pasar como estos dos ingratos. ¿Qué me puedo caer aquí? ¿Eh? Si yo ando mal. El sueño que yo tengo, y le dije al Señor, Señor, a mí permíteme que yo me vaya contigo dentro de una predicación o después de una predicación. Ese es mi sueño. Que usted me llame dentro de la predicación para ver si cuando yo me muera, a ver si uno u otro le entra un temor. Diga, oye, mira, se fue el pastor, ¿qué me espera de mí? A ver si a alguien así le entra un miedo. O después de una predicación, cuando yo me siento y descanso. Pero esto yo no lo tomo a la ligera. Porque está mi alma en el juego. Una eternidad en el juego. Y a veces jugamos con eso. Jugamos con Dios. No nos importa. No nos importa. Hacemos adulterio, hacemos fornicación, robamos, maldicientes. Que el Señor nos ayude. Amén. En Hebreos capítulo 12, versículo 29, ya estoy aterrizando porque se me enojaron. Porque nuestro Dios es fuego. Y si alguien me puede regalar Lamentaciones capítulo 22, capítulo 3, versículo 22 y 23. Y alguien me regala Romanos capítulo 15, versículo 4 y 5, por favor. Y ya con eso no estoy terminando. Poderoso es el Señor. ¿Se oye o no se oye? Se enojaron. Se enojaron. Se enojaron. No se enojaron, Señor. Bueno. ¿Alguien tiene Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22? Yo voy a buscar Romanos, capítulo 15, versículo 4. A ver qué dice Romanos, Señor. Yo busco Lamentaciones. Romanos 15:4 dice así: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Ahí está el secreto, amada iglesia. Permanecer. Amén. Permanezca, iglesia. Permanezca pensando que hay un Dios que lo está viendo, lo está observando. Que es en esos lugares donde podemos pecar, hay que estar viendo Dios. Está viendo. Y cuando uno lo están viendo, como les he dicho, le entra un temor. No se roba nada, no hace nada, todo trabaja muy bien. Así está el ojo de Dios, viéndonos.
cada uno de nosotros. ¿Alguien tiene Lamentaciones? Ya estoy terminando. A ver, cierra. Capítulo 3, versículo 22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca cayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Esas misericordias tan hermosas, no las malgastemos. No las malgastemos. Este país, y lo sigo diciendo, este país puede ser tu bendición o este país puede ser tu maldición. Pero usted y yo decidimos eso. Este país te puede ofrecer cosas que en nuestros países ni imaginarlas podíamos tener. Este país te lo puede ofrecer. Pero cuando este país, cuando el mundo te lo da, él te quita el temor y el miedo a Dios. Mejor tenle temor y miedo a Dios, y ese mismo Dios te las va a dar a ti. Ya que la Biblia dice, buscar su reino y su justicia, y todo, y cuando Dios dice todo, es todo. Ese es mi Dios. Que si usted le hace falta algo y usted busca su reino y su justicia, Él lo va a suplir. Pero no seamos mondongo y dejemos a Dios y busquemos al mundo. Porque el mundo, la Biblia dice que la paga al pecado es muerte. Tengámosle temor y miedo a nuestro Dios. Cuando uno tiene un verdadero temor y un miedo a Dios, como les dije, no es malo o feo, es con respeto y amor. Le voy a dar un ejemplo, así como con su esposo chulo que tiene. Ustedes le tienen temor y miedo a él para que no quieren que su relación siga siendo bonita. No lo quieran hacer enojar. No por un temor, un miedo feo, sino porque hay un amor y una paciencia con él. Así es con nuestro Dios. Un temor y un miedo a no estropear la hermosa relación que uno tiene con nuestro Dios. Oramos, amados. Amado Padre, te doy gracias. Te damos honra, Señor. Le pido, Señor, que usted nos ayude a hacer